El Señor les bendiga a todos mis queridos hermanos. Antes de empezar vamos a tener una palabra de oración del Señor. Yo no sé si alguien tiene alguna petición especial antes de iniciar la oración. Hermano, por Mi hermana don Ana, Gerson, con es gusto, que lo escuchamos. mi hija tiene días, bueno, tiene como 2 días de estar muy negativa. Ella estaba muy positiva, pero está como muy desanimada, no sé, bueno, para que estén orando, porque ya la otra vez el lunes le ponen la quimio, para que esté fuerte, porque ella estaba muy fuerte y ahora está como decaída, ¿verdad? Y perjudica a todo el mundo, a todo el núcleo familiar, porque la situación de ella se complica un poco, pero porque ella no quiere. A veces está bien, pero esta vez sí está fregadita. Entonces, para que me ayuden en oración, por favor. Claro que sí, vamos a orar por ella, mi hermana Anita. Vamos a orar por su hijita. Gracias. Sí, mi hermana. Gerson, pedirle Sí, una hermana. oración por la salud de Dani, que lo operaron en la madrugada. ¿Lo Entonces, operaron de qué, mi hermana? del intestino, le hicieron ahí un corte en el intestino por un problema que tenía y entonces ahorita está, bueno, Vamos a está, orar por Dani. Vamos a sí, orar. por Dani, por ellos también, por Mayela y ellos, porque Mayela no se puede conectar, está demasiado cansada. Sí, porque estuvo con él toda la noche. Sí, Ujú. entonces, para pedirle porque la recuperación de él. Muy bien, Muchas vamos gracias. a orar. Claro que sí, mi hermana, vamos a orar por Dani. Gracias. Muy bien. Gracias a usted. ¿No hay alguien más? Si no hay alguien más, pues entonces vamos a orarle al Señor. Muy bien, entonces no sé si hay alguien más. Si no, bueno, entonces vamos a inclinar el rostro para orarle al Señor. Señor, gracias te damos una vez más porque nos das la oportunidad de, en este tu santo día, saber y conocer de que podemos descansar, de que podemos reposar en ti. De todos nuestros problemas, de todas nuestras situaciones, de todo lo que nos agobia, podemos poner toda nuestra ansiedad sobre ti, sabiendo que tú eres el que tiene cuidado de nosotros. Acrecienta nuestra fe, Amén. acrecienta nuestra confianza para poder siempre tener la certeza y la seguridad de que tú estás al lado nuestro a cada momento y a cada instante, aunque no podamos verte. Más en estos tiempos difíciles en que estamos viviendo, necesitamos cada día más fortaleza, Señor, para poder pasar todas las vicisitudes que se nos presentan durante nuestra estadía aquí en esta tierra. Sabemos que somos peregrinos y extranjeros, no pertenecemos aquí, porque tenemos una patria mejor, que es la patria celestial, en la cual tenemos nosotros nuestra fe y confianza de que en algún momento iremos a morar allí. Por eso hoy queremos ponerte en tus manos la hija de la hermana Anita. Tú sabes la situación en que ella se encuentra. Tú conoces cuáles son sus problemas, cuál es su ansiedad, su preocupación, su temor. La ponemos en tus manos para que tu espíritu pueda tocar su vida y su corazón y que ella pueda sentir la paz y la tranquilidad que necesita. Igualmente ponemos a la hermana Anita, a su esposo, a toda su familia, para que tú les des sabiduría para también sobrepasar esta situación. Ponemos también a Daniel en tus manos. Tú sabes, Señor, anoche fue intervenido. Te damos gracias porque le diste la sabiduría a los médicos y los guiaste para hacerlo mejor. Y ahora pedimos que tu espíritu esté con él en su recuperación y que pueda recuperarse de una forma rápida, que tú estés con su mamá, con su papá, para que puedan darle ánimo y a él también, para que pueda poner de su parte en esta recuperación que sabemos que está en tus manos de amor. Señor, también quiero pedirte en esta mañana especialmente por mi suegra, para que tú estés con ella. Tú sabes la situación que ella está viviendo, lo que ella está sintiendo, lo que está pasando. La ponemos en tus manos de amor
quiero poner a mi esposa también especialmente en tus manos para que le dé la fortaleza para ayudarla y para hacer todo lo que está haciendo por ella. Dale fuerza, y a don Ovidio también, a mi suegro, para que tú estés con ellos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, Jesús. Que el Señor les bendiga muchísimo, mis queridos hermanos, en este santo día del Señor. Nos sentemos, la verdad, que muy contentos, muy felices de poder compartir con cada uno de ustedes en esta mañana del día del Señor, en el cual podemos meditar un poquito acerca de la santa palabra de Dios. Las parábolas de Jesús tienen un mensaje muy profundo para cada uno de nosotros. Y tienen un mensaje muy especial. Y la parábola que hoy vamos a estudiar es una parábola que tiene para nosotros muchas lecciones. Pero tiene que ver también con historia, tiene que ver con el pueblo de Israel y también tiene que ver con nosotros. Así que es una parábola que nos va a ayudar a nosotros a entender muchas cosas en cuanto a lo que está sucediendo ahorita, especialmente en el cielo, lo que necesitamos nosotros para poder entrar al reino del Señor y muchas cosas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el sábado pasado estuvimos estudiando en el libro de Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, versículo 3, donde dice que los entendidos resplandecerán, ¿verdad? Y los que enseñan la justicia y la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos resplandecerán. Y esta parábola que vamos a leer es como profundizar un poquito más acerca de lo que significa esa parte. Los entendidos resplandecerán. La parábola a la cual le estoy haciendo referencia se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 22, los versículos 1 al 14. Mateo capítulo 22, los versículos 1 al 14. Yo le voy a pedir aquí a mi familia que pueda leer un versículo cada uno hasta el versículo 14, porque lo primero vamos a leer toda la parábola y después vamos a ir estudiando lo que esta parábola significa para nosotros. Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14. Es la parábola de la fiesta de bodas. Esa es la parábola que vamos a leer. Y dice así. El versículo 1 dice: Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo: El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo bodas a su hijo. Y envió a sus siervos para que llamasen a los convidados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a entrar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, mi comida he preparado, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está preparado, venid a las bodas. Pero los invitados no hicieron caso. Uno de ellos se fue a su labranza, otro a sus negocios. Y los otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y oyéndolo, el rey se indignó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso en fuego su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, pero los que fueron convidados no eran dignos. Por tanto, vayan a las encrucijadas de los caminos e inviten a la fiesta de bodas a todos los que encuentren. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y cuando el rey vino para ver a los convidados, vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: aten a este de pies y manos, y échenlo de aquí, a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esta parábola que acabamos de leer
tiene un mensaje muy profundo para nosotros. En esta parábola se presenta prácticamente los años de historia que Dios le dio al pueblo de Israel. En esta parábola se presenta el llamado que Jesús hizo al pueblo de Israel. Se presenta el segundo llamado que Jesús hizo al pueblo de Israel. Y en esta parábola encontramos muchas cosas muy importantes para nosotros. Si ustedes pueden ver en la parábola, hay diferentes personajes. Está el rey, ¿verdad? Que invita a los primeros convidados a las bodas. Están los siervos que van a hacer la invitación a los primeros convidados. Están los siervos que fueron afrentados y a los cuales mataron. Hay un ejército que destruye a los homicidas y quema la ciudad de estos convidados que no quisieron ir y que mataron a los siervos. Luego hay otros siervos que van a las bodas y ahora hay nuevos invitados que no son los invitados originales, sino que son los invitados que se encuentran en el camino. Dice que son los que encontraron en el camino, sean buenos o malos, para llenar la boda de invitados. Pero antes de que nosotros empecemos a estudiar y a desglosar un poquito todo lo que el Señor quiere decirnos aquí, hay una parte que es importantísima. ¿Qué son las bodas? Eso es lo que nosotros necesitamos entender aquí. ¿Qué son las bodas? En el libro de Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 245, dice de esta forma. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 249, perdón. Página 249 dice así. La parábola del vestido de bodas representa una lección del más alto significado. El casamiento, la boda, representa la unión de la humanidad con la divinidad. Así que esto es lo primero que debemos entender, que es algo muy importante. La boda representa la unión de la humanidad con la divinidad. Porque también hay otro personaje que no habíamos comentado al principio, que es el hijo del rey, ¿verdad? Entonces aquí dice que la boda representa la unión de la humanidad con la divinidad. Y eso es algo muy importante que tenemos que tener bien claro cuando estudiamos esta parábola. Que es una parábola, dicho sea de paso, profética, porque es una parábola que tiene que ver con profecía. Entonces, la boda es la unión de la humanidad con la divinidad. Ahora, ¿cómo es esto de la unión de la humanidad con la divinidad? Claro, porque aquí lo que la Biblia está presentando, nosotros ahora entendemos que el rey, ¿quién es? Dios el Padre. ¿El Hijo quién es? El Hijo, Dios el Hijo. Entonces, los invitados, ¿quiénes son? Es su pueblo. En el momento cuando fue escrita esta parábola, o cuando Jesús dijo esta parábola, era el pueblo de Dios, era el pueblo de Israel. Ese es el invitado, el pueblo de Israel. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos aquí?
¿Cómo es que Dios se une con la humanidad? Eso es lo primero que debemos entender para entender más profundamente esta parábola, porque lo más importante de la parábola no solamente es el hecho histórico, no es el hecho de que Dios invitó al pueblo de Israel, lo invitó 1 o 2 veces, el pueblo de Israel rechazó, mató a sus siervos, mató inclusive al hijo. No solamente es el hecho histórico, sino que lo más importante de la parábola es que nosotros vayamos entendiendo qué significa para mí, para mi vida personal. ¿Ok? ¿Qué significan para mi vida personal? Entonces, ¿cómo es que Dios se une con la humanidad? Porque aquí la parábola representa, la boda representa, el matrimonio representa la unión de Dios con la humanidad. ¿Cómo es que Dios se une con la humanidad? Para entender esto, necesitamos entender, en primer lugar, cómo es que estaba la humanidad antes de que entrara el pecado en esta tierra. La Biblia dice, en el libro de Génesis, el capítulo 1, Génesis, el capítulo 1, y el versículo 26 y 27, la palabra de Dios dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre tenía la imagen de Dios y la semejanza de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en el libro de Génesis, el capítulo 3, Génesis, el capítulo 3, versículo 9 al 11, dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Nosotros vemos en el libro de Génesis que la palabra de Dios dice que el hombre era hecho a imagen y semejanza de Dios. Y cuando habla de imagen, no solamente está hablando de algo exterior, de un parecido físico. Está hablando más que todo de que el hombre tenía cualidades que lo asemejaban a Dios. Las cualidades del raciocinio, las cualidades del pensamiento, todo ese tipo de cualidades que lo asemejaban a Dios. Pero todas estas cualidades que el ser humano tenía, que eran semejantes al Creador, eran cualidades santas. La inclinación que el hombre tenía en ese tiempo era una inclinación hacia el bien, hacia hacer completamente lo bueno. O sea, no se le cruzaba idea en su mente de hacer algo contrario a la voluntad de Dios. El deseo que lo envolvía completamente, ese era el deseo de estar siempre con Dios. Así que podemos decir claramente entonces que el hombre estaba casado con el Creador. Que la relación entre el Creador y la criatura era de una íntima comunión. Era una relación completa y profunda. No había nada entre el Creador y la criatura que los dividiera. Pero cuando vino el pecado, cuando el pecado entró, entonces el pecado hizo una división. Miren ustedes que lo primero que dice el libro de Génesis capítulo 3 que hizo el hombre fue que huirle, esconderse de Dios. Entonces la relación había estado, se había cortado, la relación se había
había habido una ruptura en esa relación. ¿Y qué fue lo que provocó la ruptura? El pecado. El pecado es el que hace división entre Dios y el Creador. Entonces, por así decirlo, podríamos decir que hubo una especie de divorcio entre Dios y la criatura. Pero no porque Dios quiera divorciarse, porque Dios no lo hace. Es el ser humano el que se divorció de Dios. Él fue el que se alejó de su creador. Pero entonces ahora Dios lo que hace es ver cómo puede arreglar esa relación que estuvo rota. Cómo puede hacer de que lo que hubo en un tiempo, esa relación íntima que hubo entre la humanidad y Dios, entre la criatura y el creador, podría volverse a hacer. Entonces Dios ahora presenta, hace un plan para lograr otra vez esa unión entre la criatura y el creador. Y entonces aquí nos presenta, en la parábola que estamos estudiando de Mateo capítulo 22, de que Dios lo que hace es un matrimonio, una boda. Esa es la forma como Dios vuelve a unir a la criatura con el creador. Y ese matrimonio, ¿cómo es que se hace? Claro, lo que Dios hace para poder hacer ese matrimonio, esa unión, es quitar de en medio lo que lo separa de las criaturas. Ahora, recuerden que estamos hablando en términos espirituales, ¿verdad? Estamos hablando de un matrimonio espiritual, estamos hablando de una boda espiritual y estamos hablando de una unión espiritual entre Dios y la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios para volver a unir a la criatura con el creador? Es lo que hace Dios es quitar de en medio lo que nos desune. ¿Y qué es lo que desune a Dios con sus criaturas? El pecado. Entonces, lo que es la boda en sí, es la unión de la criatura con el creador, la unión de Dios con su pueblo, con la humanidad. Entonces, esa unión de Dios con su pueblo se realiza quitando el pecado de su pueblo. Esa es la forma. Porque mientras haya pecado en el pueblo de Dios, no puede haber una unión perfecta entre su pueblo y Dios. El pecado es el estorbo. Así que nosotros debemos de entender primeramente esto. Al estudiar esto, debemos de entenderlo completamente. Y entonces de aquí en adelante vamos a poder comprender esto. Por eso esta cita que leímos al principio de la página 249 del libro Palabras de Vida del Gran Maestro es tan importante que nosotros entendamos que el matrimonio es la unión de Dios con la humanidad. Qué tremendo, hermano. Y miren ustedes hasta dónde llegó Dios para lograr esa unión completa con el ser humano. Dios, ya lo estudiamos la vez pasada cuando vemos el libro de Oseas. Aunque el ser humano haya llegado a lo más profundo de la apostasía, a lo más profundo de la prostitución espiritual, Dios siempre lo busca, Dios siempre va atrás de él, Dios siempre lo ama, Dios nunca lo desecha. Y lo que Dios hace es quitar de su pueblo todo aquello que va a estorbar a hacer esa relación. ¿Y qué es? El pecado. ¿Por qué es que no tenemos nosotros una relación completa y total? Porque todavía hay pecado en nuestra vida. ¿Por qué nosotros no podemos tener todavía esa relación como pueblo que Dios quiere tener con nosotros? Porque el pecado estorba. El pecado estorba. Y nosotros debemos de decirle al pecado el nombre que le corresponde. No podemos tener nosotros una teología que haga una oda al pecado, o que lo excuse de alguna forma, o que lo haga más poderoso que el poder de Dios. No puede ser posible. Nosotros somos el pueblo de Dios y tenemos un mensaje tan claro acerca de eso que no podemos nosotros decir que el pecado va a subsistir con nosotros hasta el fin. Eso es algo como pueblo que nosotros no podemos decirlo nunca, porque no es el caso. Porque si mientras el pecado mora en el pueblo de Dios, no puede haber una unión perfecta y completa entre Dios y su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber aquí? Tiene que haber
lo que tiene que haber una unión. Dios tiene que quitar el pecado de nuestras vidas. Eso es lo que Dios tiene que quitar. Y cuando nosotros leemos aquí en Mateo capítulo 22, que Dios envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, debemos de entender claramente que las bodas, parece que hay como un eco, ¿verdad? Hay como, escucho como eco. La cena de bodas están estudiando. Así es, mi hermano Eduardo. Mateo 25. Ah, sí, sí. Mucho gusto saludarles. Igualmente, mi hermano, que Dios me lo bendiga. Eduardo, tal vez si le pone ahí en silencio. Ah, sí, sí, es que no me había dado cuenta y entonces le estaba diciendo aquí a mi familia que ustedes están dirigiendo el estudio de la cena de las bodas del Cordero. Así es, mi hermano. De Mateo 25. Ok, entonces le pone en silencio, Eduardo, y síganos explicando. Claro que sí, mucho gusto, ahorita. Listo, continúe, Gerson. Gracias. Entonces podemos entender lo que dice la sierva del Señor en la página 249, que el casamiento representa la unión de la humanidad con la divinidad. Eso es algo que debe tener que quedar bien claro en nuestras vidas. Porque si nosotros vamos, miren ustedes el libro de Efesios, en el libro de Efesios, y saben ustedes, mis hermanos, esta es una invitación muy linda de Dios, de parte de Dios para nosotros. Dios quiere tener una relación tan profunda, espiritualmente hablando, que tiene que ver, o el matrimonio es un símbolo de esa unión que Dios quiere hacer. Ahora entendemos por qué Satanás se ha ensañado tanto con el matrimonio en este último tiempo. O sea, Satanás se ha ensañado tanto con el matrimonio porque él sabe que el matrimonio debidamente hecho, como Dios lo presentó desde el principio, el matrimonio es una representación de la unión de él con su iglesia. Entonces Satanás lo sabe. Entonces él se burla de Dios haciendo otro tipo de matrimonios. Es más, no solamente esto que estamos viendo en este último tiempo, el matrimonio homosexual, esto si se le podría llamar así, esto es la burla más burda de Satanás en contra de lo que realmente representa el matrimonio de Dios. Por eso estábamos hablando de Génesis. En Génesis, una de las instituciones que Dios hizo fue el matrimonio. Y el matrimonio, hermanos, es una representación de la unión de Dios con su pueblo. Es decir, que nuestros matrimonios deberían de representar la unión de Dios con su pueblo. Nuestros matrimonios deberían de dar el testimonio de cómo es la unión de Dios con su pueblo. Así que al estudiar este tema también eso nos habla. Por eso en el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 22 en adelante, por eso es que vean, cuando hablamos acerca de esto, el mundo no tiene nada que hacer y no sabe nada acerca de lo que realmente significa el matrimonio en la palabra de Dios. El matrimonio en la palabra de Dios, mis queridos hermanos, es algo muy profundo. Por eso cuando el mundo escucha que el hombre es cabeza de la mujer, entiende algo completamente distorsionado, no entiende lo que significa realmente en la palabra de Dios, no lo entiende. Es un mensaje completamente distinto. El hombre es llamado a representar lo que Dios es para su iglesia. ¿Entienden lo que significa esto? Dios es todo para su iglesia y Él sirve a la iglesia. No de una forma, no por la fuerza, sino a través del amor. Ese es el liderazgo de Dios para con su iglesia.
No es, Dios no le dice a la iglesia, aquí usted hace lo que yo digo y punto. No es la forma de Dios, es a través del amor. Y Dios quiere que la respuesta de su iglesia, Dios quiere que la obediencia de su iglesia sea por amor, no por miedo. No porque así tiene que ser, sea una respuesta de amor. Y miren lo que dice, las casadas, versículo 22, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Notan ustedes lo que representa esa unión de Dios con su pueblo? Esa es la boda. Dios no puede casarse, escuchen bien lo que les voy a decir, Dios no puede casarse con su iglesia si su iglesia no ha sido purificada. No puede hacerlo. ¿Notan que lo que la palabra de Dios dice ahí? Que Dios se presenta a sí mismo una iglesia gloriosa, habiéndola antes purificado. Dios purifica a su iglesia. Y Dios quiere purificarnos a cada uno de nosotros. Entonces, para poder nosotros entrar a las bodas, necesitamos, ¿qué cosa hacer? Necesitamos ser limpiados. Disculpe, ¿qué cita es esa? Disculpe. ¿Cuál, hermana? La que están hablando, es que ahorita no pude apuntarla porque mi nieto entró y no pude escuchar. El libro de Efesios, el capítulo 5, del versículo 22 al 27. Gracias, hermano. Gracias, con gusto. Efesios 5, 22 al 27. Ahora, vamos a la parábola. Dice, el reino de los cielos, versículo 2 de Mateo 22. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas para su hijo. Noten ustedes, ahora. Las bodas es la unión de Dios con su pueblo, de Dios con la humanidad. Y Dios estuvo dispuesto a hacer esa unión tan grande y tan profunda con su pueblo, que Dios sabía que así como el pueblo estaba, era imposible lograr la unión entre él y la humanidad. No se podía, porque la humanidad tenía pecado. Y mientras haya pecado en la humanidad, la unión de Dios con su pueblo no puede lograrse. No hay forma de lograrlo. Y Dios quiere tanto esa unión de él con su pueblo, con la humanidad, que entonces Dios envía a su hijo. Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envía a su hijo al mundo. Y miren ustedes lo tremendo de esto, que Dios ha querido tanto la unión con la humanidad, que Dios se hizo hombre. Jesús, siendo Dios, se hace hombre. Es decir, que Dios se hace uno de nosotros. Él es el que toma la iniciativa para poder lograr esa unión de Dios con la humanidad. Dios se hace hombre. Y hay muchos versículos de la palabra de Dios que nos lo dicen. Vamos al libro de Hebreos, el capítulo 2. Libro de Hebreos. Hebreos, el capítulo 2. Y en el versículo 16 y 17,
Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. ¿A quién? A los seres humanos. Por lo cual debía ser, miren ustedes las palabras que usa el apóstol Pablo aquí, por lo cual debía ser, es decir, cuando él dice debía ser, es que no podía ser de otra forma. Le era necesario ser así, no podía ser de otra manera. Era una obligación que él viniera de esa forma, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo cual se refiere para expiar los pecados del pueblo. Miren ustedes, él envía al Hijo y se hace hombre, pero no solamente hombre, dice que tenía que ser en todo semejante a sus hermanos, no podía ser diferente, no podía venir con algún tipo de exención, no podía ser exento de algún tipo que la naturaleza humana tendría. Él tenía que tomar la naturaleza humana así como estaba, con 4000 años de pecado. De esa forma tenía que hacerlo. Y Dios llegó a ese punto para lograr esa unión. Porque miren lo que dice el versículo. Él tenía que ser así, en todo semejante a sus hermanos, para poder ser. Es decir, que si él no hubiera venido de la forma como vino, como un hombre con 4000 años de pecado, con una naturaleza humana con tendencia al pecado, si él no hubiera venido de esa forma, no podía llegar a ser un fiel sumo sacerdote. Y no podría haber expiado los pecados del pueblo. Es decir, que Jesús tenía que venir como vino para poder lograr la unión entre la humanidad y Dios. Y Dios envió a su Hijo con la humanidad. Y miren ustedes lo que dice el libro de Romanos, capítulo 8 y el versículo 3. Es clara, nos vuelve a ratificar lo que acaba de decir en Hebreos. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, para la ley era imposible justificarnos, hacernos obedientes. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo a semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Noten ustedes, el problema que tiene el ser humano, que es el pecado, que habita, que mora en la carne, ese es el problema del ser humano. Ese problema la ley no lo puede resolver, porque la ley no puede hacer obediente al ser humano. La ley de Dios lo que hace es señalar lo que es el pecado. Pero la ley de Dios no nos puede quitar el pecado. El único que nos puede quitar el pecado, lo único que nos puede quitar el pecado es la justicia de Cristo en nuestras vidas. Es Cristo en nosotros, es la esperanza de gloria. Eso es lo único. Entonces Dios dice que lo que hace es, como él sabía que para la ley era imposible y los judíos estaban cabezones, iban detrás de hacer lo que la ley decía y ellos pensaban que haciendo lo que la ley decía iban a ser justos. Iban a lograr la unión entre Dios y la humanidad. Pero la Biblia dice que no. Entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo. ¿Cómo lo envió? ¿Cómo? En semejanza de carne de pecado. Él tomó la misma carne que usted y yo tenemos. Esa carne fue la que Jesús tomó. Y en esa carne que Jesús tomó, dice el versículo, que lo envía en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado. Y dice que él condenó el pecado en la carne. Jesús condenó el pecado en la carne. Cuando la Biblia dice que lo condenó, significa que lo destruyó. En la misma carne de él venció el pecado y nos dio ejemplo para que nosotros hagamos también lo mismo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que significa la unión entre la humanidad y Dios. Esa es la única forma en que la humanidad puede unirse con Dios, erradicando el pecado de su vida. No hay otra forma, no existe otra forma. Dios no puede vivir en el ser humano si en el ser humano está el pecado. Son dos señores completamente distintos y la Biblia dice que no se puede servir a dos señores. O el pecado es el que reina en nuestra vida
o el poder de Dios reina en nuestra vida, pero no pueden estar los dos juntos reinando en nuestra vida. Por eso Jesús dijo que una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. O la fuente es de agua dulce o la fuente es de agua salada, pero las dos cosas no pueden salir de una misma fuente. Así que Dios necesita erradicar de nuestra vida el pecado. Eso es lo que Dios quiere hacer y eso es lo que Dios está haciendo. Y eso es lo que Dios empezó a hacer desde el momento en que envió a su Hijo. Es más, desde antes, desde el momento en que el pecado entró en este mundo, desde ese momento Dios está luchando para erradicar el pecado del ser humano. Y Dios está en una lucha abierta en contra del pecado. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, cuando la Biblia dice en la parábola que Dios envía, que Dios hace fiesta de bodas a sus hijos, a su hijo, porque quiere celebrar la unión entre Dios y la humanidad y su iglesia. Eso es lo que Dios quiere. Hacer una unión, una boda entre Dios y su iglesia. Pero vean lo que pasa. Versículo 3. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Qué triste, ¿qué les parece a ustedes? Ahora, noten algo muy interesante. Aquí hay una distinción. Él está en las bodas. Las bodas se están llevando a cabo. Y esto es algo espiritual. Las bodas se están llevando a cabo. Se están llevando a cabo en el cielo las bodas. Y ahora, Él lo que hace es llamar invitados a esa boda. Y noten, recuerden, que la Biblia presenta que la boda es la unión de Dios con la humanidad. Pero si ustedes notan cómo lo presenta la sierva del Señor en la página 249 de Palabras de Vida del Gran Maestro, dice la unión de Dios con la humanidad de una forma corporativa. De una forma corporativa. Pero ahora de una forma individual, dice que nosotros somos los invitados. Porque la palabra de Dios presenta que la esposa de Dios, del Cordero, la esposa, es la Nueva Jerusalén. En el libro de Apocalipsis presenta a la esposa como la Nueva Jerusalén. Pero la Nueva Jerusalén es una ciudad, pero una ciudad no es ciudad si dentro no hay ciudadanos. O sea, una ciudad vacía no sirve de nada. No es nada. Una ciudad es ciudad si hay ciudadanos. Y la palabra de Dios dice que los ciudadanos de esa ciudad, que es la esposa del Cordero, los ciudadanos es el pueblo de Dios. Ahora, los ciudadanos de esa esposa, que es la Nueva Jerusalén y todos los que están inscritos allá, los invitados a esa boda son esos ciudadanos, individualmente hablando. Corporativamente hablando, Jerusalén es la esposa. Individualmente hablando, los invitados son los ciudadanos. Ahora noten algo interesante. Dice que Dios hace una invitación. Dios tiene unos siervos y llama a los convidados a las bodas. Pero estos no quisieron llegar. No quisieron. Simple y sencillamente fueron y les dieron la invitación y ellos no quisieron ir. Ahora, ¿qué le parece a usted esto? Que se le invite a una boda del rey. Es el rey el que está invitando. No es cualquier persona. Es el rey. Y cuando ustedes hacen una lista de invitados a una boda, siempre se busca invitar a las personas que están más relacionadas con la pareja, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando nosotros nos estábamos casando con mi esposa, bueno, ella tenía mucho más invitados porque tenía la familia aquí. Y yo tenía, bueno, vinieron algunos pocos de El Salvador y otros que estaban aquí en ese momento. Pero yo me acuerdo cuando nos sentamos a hacer la lista de invitados, porque era cupo limitado, ¿verdad? Buscamos a las personas más allegadas a nosotros. Y cuando se hace una lista de invitados es eso. El rey hace la invitación. ¿A quiénes? A los más allegados a él. Entonces, espiritualmente hablando aquí, ¿a quién era el que le estaba haciendo la invitación? Al pueblo más allegado a él,
¿Cuál era el pueblo más allegado a él? El pueblo judío, los hebreos, el pueblo israelita. Ese era el pueblo más allegado a él. Y por eso Dios le dio esa invitación a su pueblo. Con razón, el libro de Juan, el capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 11, un versículo pequeñito, un versículo que es muy pequeñito, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora noten el versículo que dice, la primera parte de ese, a lo suyo vino, es decir, él vino a hacer lo que debía hacer. A eso vino Jesús, a lo suyo. Pero los suyos no le recibieron. ¿Cuáles eran esos suyos que no le recibieron? Los que no le recibieron fue su propio pueblo, el pueblo de Israel. Ahora, noten lo que dice, versículo 4. Y volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decida a los convidados, a los invitados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Y al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Qué tremendo. Una invitación, la primera invitación, no quisieron ir. La segunda invitación fue con más detalle. Él les dijo, ya todo está listo, ya la boda está preparada, ya todo está listo. Vengan a las bodas. Y dice que unos no hicieron caso, unos se fueron a sus labranzas, otros a sus negocios, cada quien en lo que estaba y no quisieron ir. Entonces, el rey se enojó, envió sus ejércitos y destruyó la ciudad. Versículo 8 dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora noten algo interesante aquí. Dicen que los que fueron invitados no eran dignos. ¿Qué es lo que ellos tenían que hacer? Aceptar las bodas, aceptar la invitación, simple y sencillamente. Pero dice aquí que ellos no eran dignos. ¿Qué es lo que ¿por qué? ¿Qué es lo que no los hace dignos? No aceptar la invitación, eso es lo que los hace no dignos. Ahora el versículo 9. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora miren qué interesante aquí. Primero, el primero y segundo llamado, la primera y segunda oportunidad que Dios les da a ellos, es un llamado corporativo. Si ustedes leen ahí. Es decir, es un llamado al pueblo, a los convidados, los llama en plural, convidados. Es al pueblo de Israel, como nación, como pueblo. La invitación fue dada a ellos como pueblo y como nación. Pero si ustedes se dan cuenta, ahora el llamado, a partir del versículo 9, dice que y salida a la salida del camino y llamada a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Ahora el llamado no era a un ente corporativo, sino que ahora el llamado es individual a cada una de las personas que quería ir a la boda y quería entrar en la boda. Ahora es un llamado individual, ya no es al ente corporativo. Pero al ente corporativo Dios le da dos oportunidades. Y ahora pasa algo interesante, pasa algo muy interesante.
Porque dice en el versículo 11 que mientras todo está siendo preparado ahí, ya está la boda llena de invitados, el rey entra y le llama la atención un personaje que está ahí dentro de la boda, que estaba dentro de la boda, pero no tenía el vestido de boda. Y yo les voy a explicar algo aquí muy importante. En el tiempo de antes, en ese tiempo que está hablando aquí la palabra de Dios, las invitaciones a la boda venían juntamente con el vestido para entrar en la boda. O sea, era un regalo, ambas cosas. La invitación, se les daba la invitación y junto con la invitación el vestido. Porque el rey quería vestir a las personas de una forma que él así lo estipulaba, y entonces quería que todos fueran vestidos de esa forma. Entonces él le otorgaba el vestido a las personas para que pudieran venir. Para que eso no fuera una excusa, no tener vestido para Exacto, porque mucha gente, y ahora al tipo de gente que él había invitado, había invitado a personas que estaban en los caminos, que estaban acá, y me imagino que personas que estaban hasta mal vestidas y todo, y alguna persona podía decir, no, es que yo no puedo ir a la boda porque no tengo vestido que llevar, ¿verdad? Hoy en día muchas mujeres tienen eso, es que yo no tengo vestido, no tengo cómo vestirme. Y el rey, para que no hubiera ese tipo de excusa, entonces daba también, además de que era una costumbre, él daba el vestido. Y él entra y se encuentra que hay alguien que estaba ahí y no tenía el vestido. Y entonces dice la palabra de Dios ahí, y entonces versículo 11 de Mateo 22, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tremendo, tremendo. Y qué gran mensaje para nosotros aquí hoy. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que todo esto significa. En primer lugar, las bodas representa la unión de la humanidad con la divinidad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 249. Eso quiere decir que contraer matrimonio espiritual tiene que ser el unir a esas dos partes divididas, Dios y su iglesia. Lo que los separa a Dios y a su iglesia es el pecado en los miembros individuales de la iglesia. Así que el llamado a las bodas es necesariamente la predicación del evangelio como el poder para remover realmente el pecado de la vida de los miembros de la iglesia. Ese es el llamado a las bodas. La predicación del evangelio como el poder de Dios para remover realmente el pecado de la vida. ¿Ahora entienden ustedes? No es un llamado cualquiera. No es un llamado cualquiera. No es un llamado que tiene que ver con teologías modernas, y no es un llamado que tiene que ver con cosas, tiene que ver con algo que el ser humano tiene que hacer en su vida y permitir que Dios haga en su vida para poder lograr esa unión entre Dios y su iglesia. En palabras de vida del Gran Maestro, ahí mismo dice en la página 250, la invitación a la fiesta había sido dada por los discípulos de Cristo. Ahí está, ahí mismo, cuando la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los mismos discípulos, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús los envió de dos en dos? Y les dijo, vayan a las ovejas perdidas de Israel. No vayan a ningún otro lado, vayan a Israel. Y ellos fueron a hacer el llamado al mismo pueblo de Israel. Es el pueblo, ese fue el llamado de venida a las bodas. Y ellos fueron. La invitación a la fiesta había sido dada por los discípulos de Cristo. Nuestro Señor había mandado a los 12 y después a los 70 para que proclamaran que el reino de Dios estaba cerca.
e invitasen a los hombres a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Pero la invitación no fue escuchada. Los que habían sido invitados a la fiesta no vinieron. ¿Y qué era venir? Venir era aceptar a Jesús. Venir era aceptar el ministerio de Jesús en su tiempo. Eso era venir. Pero qué triste, mis queridos hermanos, que ese pueblo que fue invitado a venir, ese pueblo no quiso. Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos hoy es, ¿la invitación nos está siendo dada hoy a nosotros? Esa invitación está todavía abierta para nosotros. La pregunta es, ¿vamos a ir nosotros? ¿Vamos a aceptar la invitación? Miren que Dios les hizo dos llamados. La boda está preparada. Son invitados. Dios hace un primer llamado al pueblo. Ese pueblo rechaza. Dios hace un segundo llamado al pueblo. Vuelve a rechazar. Entonces Dios le dice a sus siervos, vayan a los que están en el camino, invítenlos. Y los que rechazaron esa invitación, ¿qué pasó con ellos? Dice, fueron destruidos. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Dios tenía un pueblo en su tiempo, en ese tiempo. ¿Cuál era ese pueblo? Era el pueblo escogido. Era su pueblo Israel, el cual él había llamado. Dios escogió a Israel de entre muchos pueblos. Desde el momento en que hizo la invitación a Abraham a salir de su tierra y su parentela, Dios escogió a su pueblo y lo guió por mucho tiempo. Aunque pasó muchos años en cautiverio en Egipto, llegó el momento en que Dios lo sacó de la tierra de Egipto y lo llevó y lo guió y lo protegió, a pesar de que ellos eran rebeldes y una y otra vez rechazaron a Dios. Dios nunca abandonó a su pueblo. Pero el pueblo de Dios, siempre que Dios lo llamaba, siempre era un pueblo rebelde, siempre era un pueblo que no obedecía la palabra de Dios. Y por eso finalmente, si nosotros vemos en el tiempo de los jueces, Dios enviaba uno y otro juez, y el pueblo de Dios siempre era un pueblo rebelde. Hasta que llega al punto en que el pueblo es otra vez cautivo en Babilonia por ser un pueblo otra vez rebelde. Pero Dios envía y le dice al profeta que hay 70 semanas determinadas entre su pueblo y su santa ciudad. 490 años que Dios le iba a dar al pueblo de Israel para que se preparara para las bodas. 490 años para prepararse, para aceptar la invitación de Dios. Y Dios le dice ahí en Daniel capítulo 9, que el propósito que él tenía para con su pueblo era ponerle fin al pecado, expiar la iniquidad, ungir al Santo de los Santos. Era un propósito completo de una unión que él quería tener con su pueblo, quitar el pecado para poder tener una unión completa. En el año 457 antes de Cristo, Dios dice que iba a restaurar todo aquello que estaba caído por todo lo que había pasado y la apostasía de su pueblo y por estar en cautiverio. Dios iba a restaurar la ciudad, iba a restaurar el templo, y que ellos iban a volver a tener ese culto que ellos tenían, y que Dios iba a restaurar todo eso para que ellos se prepararan para la invitación especial que les iba a hacer. Y llegó el momento cuando Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4 dice, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envía a su Hijo en el momento exacto. Y empieza Jesús, a decir que ya había venido, que ya era el momento para ir a las bodas. Y viene la primera invitación. ¿Cuál es esa primera invitación? Dios envía a los 12 y envía a los 70 a
predicar que ya las bodas están preparadas. Y en el Pentecostés se da la invitación completa y total. Pero ¿qué es lo que pasa? Dice que no quisieron ir a las bodas y mataron a los siervos de Dios, inclusive ese pueblo. Y entonces los judíos cayó Jerusalén en el año 70 a raíz de no aceptar la invitación del Señor. Y los siervos, los apóstoles, fueron a los gentiles a predicarles que las bodas estaban preparadas. Y qué tremendo, mis queridos hermanos. Qué tremendo, porque después de eso, ahora la pregunta que yo les hago a ustedes. Los gentiles aceptaron la invitación, pero la boda se realizó. ¿Se pudo realizar la boda? ¿Por qué no se pudo realizar, mi hermano Juan Carlos? La boda. ¿Se pudo realizar la boda? ¿Por qué razón no se pudo realizar? Y no sé eso, no sé por qué no se realizó. Pienso yo que no se realizó, ¿no? No se pudo realizar porque para realizar la boda, el pecado no puede estar en su pueblo. Ah, ok. Por eso no estaban con los vestidos adecuados. Exactamente. Exactamente. Y el estar con el vestido adecuado es precisamente tener la justicia de Dios en la vida. Vamos a ver un poquito más qué es eso, porque ahora vamos a ver cómo se aplica eso a nosotros hoy, a nuestra vida hoy. Hermanos, y yo les digo, hermanos, esto es un tema muy serio para nosotros como pueblo. Porque nosotros vemos hacia atrás y vemos al pueblo de Israel y decimos, es que el pueblo de Israel no aceptó. Vean lo que voy, aquí estoy en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 250 y 51. El examen que de los convidados a la fiesta hace el rey representa una obra de juicio. Los convidados a la fiesta del Evangelio son aquellos que profesan servir a Dios, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Pero no todos los que profesan ser cristianos son verdaderos discípulos. Antes que se dé la recompensa final, debe decidirse quiénes son idóneos para compartir la herencia de los justos. Así que el examen es una obra de juicio. Eso es lo que implica, una obra de juicio. Y cuando el rey entra a ver quiénes están vestidos y quiénes no, él está haciendo un examen de ver quién es el que realmente tiene el vestido y quién no. Ahora, miren lo que es el vestido. El vestido de boda de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Sí? ¿Qué es lo que representa? El carácter puro y sin mancha que tendrán los verdaderos seguidores de Cristo. Eso es lo que representa el carácter puro y sin mancha. Ahora, ¿eso dónde está en la Biblia? Miren ustedes, vamos al libro de Apocalipsis. Aquí eso está claramente apoyado con la palabra de Dios, dice. Porque el libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 7 y 8 dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Así que, ¿qué es el vestido? Estoy leyendo de la hermana Juárez, está en completa
concordancia con lo que la palabra de Dios enseña. Y lo que leímos en el libro de Efesios también tiene que ver con lo que estamos viendo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 25 y 26. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es el vestido de bodas. El carácter justo, puro y sin mancha, que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos hoy en día quieren aceptar la invitación, pero no quieren aceptar el vestido que Dios quiere darnos. Y voy a leer un poquito más acerca de ese vestido. Les voy a leer aquí. Únicamente el manto de Cristo, únicamente el manto que Cristo mismo ha provisto puede hacernos dignos de aparecer ante la presencia de Dios. Cristo colocará este manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Yo tan honesto, dice él, que de mí compres vestiduras blancas. Eso está en Apocalipsis, capítulo 3. Vamos ahí un momentito a Apocalipsis, para que veamos que este mensaje estas citas que estoy leyendo están en plena concordancia con la palabra de Dios. Apocalipsis, capítulo 3. Y el versículo 18. Porque yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y entonces aquí dice: Cristo colocará ese manto, esta ropa de su propia justicia sobre cada alma arrepentida y creyente. Yo te amonesto, dice él, que de mí compres vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Este manto, tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de invención humana. Es decir, que el manto, la justicia, el carácter perfecto que tendrán los santos, dice que no tiene un solo hilo de invención humana. Es decir, que ningún hilo, ninguna hebra, nada de ese vestido es de invención humana. No es de obras humanas, no es de pensamientos humanos, no es de lo que el ser humano haga. No son de penitencias y de cosas que el ser humano puede hacer. Es algo que dice que es completamente hechura de Dios. Dice: el manto, el tejido en el telar del cielo, no tiene un solo hilo de dimensión humana. Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Se define el pecado como transgresión de la ley, 1 Juan 3:4. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dice de sí mismo: me compadezco en hacer tu voluntad, oh Dios, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando estaba en la tierra, dijo a sus discípulos: he guardado los mandamientos de mi Padre. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos. Ahora noten, yo he escuchado hoy en día a muchos inclusive pastores decir, que la obediencia de Cristo es la única que nos puede llegar al cielo, y es verdad. Pero ellos dicen que es la obediencia de Él lo que nos justifica. Es decir, que nosotros no tenemos que ser obedientes. Basta con que Él haya sido obediente. Pero aquí la sierva del Señor dice que por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos. Noten ustedes que su obediencia hace posible que nosotros obedezcamos. Es decir,
que no solamente basta con que él haya obedecido, sino que él obedeció para que nosotros obedeciéramos. Eso es decir, que la forma como él obedeció, él quiere que nosotros sigamos el ejemplo para nosotros obedecer. Eso es tener el vestido. Ahora, note, y termino este párrafo para continuar con lo que queremos terminar. Dice, he guardado los mandamientos de mi Padre. Por su perfecta obediencia ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos. Y ahora miren esta parte. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. Es decir, nuestra mente se une con su mente. Nuestra voluntad se une con su voluntad. La mente llega a ser una con la mente de Cristo. Los pensamientos se sujetan a Él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. ¿Notan? Nuestra mente, nuestro corazón se une a su corazón. Nuestra voluntad se une a su voluntad. Eso es la unión de Cristo con la humanidad. Eso no es la unión de Cristo con el hombre. Eso es la unión de Cristo con su iglesia. Eso es la boda. Esa unión completa que se hace. Y eso es tener el manto de justicia por la fe en nuestras vidas. El manto es un regalo que Dios quiere darnos. Esas obras justas de los santos que dice el libro de Apocalipsis es un regalo que Dios quiere impartirnos a cada uno de nosotros. Junto con la invitación a escuchar a Cristo en nuestras vidas, a aceptar a Cristo en nuestras vidas, junto con la invitación a recibirlo como Salvador personal, junto con la invitación a recibirlo como Señor de nuestra vida, junto con esa invitación, Dios nos provee también el vestido, que es el poder para obedecerlo a Él. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice el libro de Efesios, el capítulo 2, Efesios capítulo 2, claramente Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Noten ustedes que la salvación es por gracia, es un regalo, es una invitación que Dios nos hace, que lo único que tenemos que hacer nosotros es aceptarla. Ahora miren el 10, aquí viene el vestido, viene la invitación que es la por gracia, por medio de la fe, y ahora viene el vestido en el versículo 10, porque somos hechura suya. Miren ustedes, recuerdan que lo que acabamos de leer, que el vestido no tiene ni un solo hilo de invención humana, es una hechura celestial completamente, porque somos hechura suya, es decir, que somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios nos da no solamente la invitación, sino también nos da a nosotros el vestido para poderle ser obediente. Pero ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cuándo es que se consumará o cuándo se hará efectiva esa boda? Si la boda, como dice la sierva del Señor y como dice la palabra de Dios, es la unión de Dios con la humanidad, ¿cuándo se hará efectiva esa boda? Porque se hará efectiva en el momento en que el ser humano esté vestido, claramente cuando que tenga ese vestido puesto y cuando estén los invitados en las bodas con el vestido que les ha dado el rey. Y ya nosotros sabemos qué es el vestido. Y yo creo que eso ¿cómo se llama? Esta obra se completa cuando ya Cristo se manifieste y cuando nosotros estemos delante del Cordero. Pero ahora esa obra tenemos que irla completando desde ya. Esa es una obra que nosotros no podemos dejar para cuando mira, ya viene la ley dominical, ya todo está cerca, ¿no? Ya voy a pedirle a Cristo que me santifique. Esto tiene que pasar
antes, tiene que empezar desde que nosotros somos conscientes, creo yo. No sé si entendí bien la pregunta. Claro que sí, Rafa, gracias. Más bien, y vean ustedes algo muy importante que quiero que notemos ahora para llegar a esta parte de la conclusión, porque tiene que ver con lo que significa eso para nosotros como iglesia adventista. Hola, Gerson. Sí, hermana. Voy a dar mi opinión referente. ¿Cuándo la boda se puede dar? Yo pienso a mi criterio que la boda se da cuando nosotros individualmente, cada uno de nosotros realmente seamos obedientes con Dios. Amén. Amén. Ahora, vean algo aquí, mis queridos hermanos, que es lo que quiero que nosotros veamos. Dios invitó al pueblo de Israel porque era su pueblo en ese tiempo. Y en primera instancia, esa boda representa la invitación que Dios dio a su pueblo y el rechazo que Israel le dio a Jesús y sus discípulos en un primer y un segundo llamado, y después cómo Dios fue y invitó a los gentiles para que vinieran. Pero esa iglesia que fue la iglesia que nació ahí, que fue la iglesia cristiana, después que se le dio la invitación al pueblo gentil, esa iglesia cayó en apostasía. Entonces, con una iglesia así en apostasía, Dios no podía casarse tampoco, porque esa iglesia después dejó que entrara la apostasía en su vida. Primero entró la apostasía, después el sistema del anticristo entró en ella, y de ella misma nació lo que es el poder enemigo de Dios. Y en esa misma iglesia nació la raíz de lo que es el anticristo. Y de ahí salió lo que nosotros conocemos hoy como el cuerno pequeño, el papado, el representante del anticristo en esta tierra. Y hubo individuos que habían aceptado la invitación, que fueron cristianos fieles a través de todo el tiempo, pero como iglesia, como corporación, Dios no podía hacer una unión con una iglesia así. Y fue un periodo largo, así como Israel estuvo en cautiverio en Babilonia y Dios después envió la invitación, así también hubo un periodo de 1260 años en que el pueblo fue perseguido y estuvo cautivo en Babilonia, hasta que Dios levantó otra vez un pueblo y se empezó a predicar otra vez. Viene el esposo, salid a recibirle, ya viene el esposo, vienen las bodas, están preparados. Y hubo un llamado, un despertar. En el año de 1844, antes de 1844, se empezó a dar otra vez la invitación. Otra vez la invitación. Y se empezó otra vez un pueblo a dar la invitación. Así como antaño, ahora también un pueblo empieza a invitar. Y en el cielo, en ese momento, en el año de 1844, estaban finalizando las 2300 tardes y mañanas. Y la palabra de Dios dice que en el cielo, en el libro de Daniel, dice que el Padre se había levantado y se cambió de lugar y el Hijo fue llevado a él. Esos son las bodas. Y en la tierra había un pueblo haciendo la invitación, invitando. Miren ustedes lo que dice Primeros Escritos, página 55. Entonces Jesús, voy a decir, vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró en el lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. ¿Con qué propósito? Para hacer la boda. Porque miren lo que sigue diciendo. Entonces Jesús se levantó del trono, alzó su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: guardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré y os recibiré a mí mismo. Primeros Escritos, página 55. Y si nosotros eso lo añadimos a lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 480, dice: la proclamación, he aquí viene el esposo, en el verano de 1844, indujo a miles de personas a esperar el advenimiento inmediato del Señor. En el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra, como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas.
es decir, a recibir el reino. Y entonces, ¿dónde se estaban preparando las bodas? En ese momento, en 1844 en adelante. Y aquí en la tierra, Dios tenía un pueblo que estaba dando el mensaje. Ese pueblo se estaba preparando para dar el mensaje y ese pueblo estaba preparando para dar la invitación. Y vino la primera invitación para ese pueblo. ¿Cuándo fue la primera invitación para ese pueblo? ¿Ah? ¿Cuándo fue la primera invitación? En 1844 se empezó a prepararse el pueblo que iba a dar la invitación. Estaba formándose los siervos que iban a dar la invitación. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de esa fecha, de 1844? ¿Saben qué fue lo que pasó? Ese pueblo empezó a perder su primer amor. Pasó 1844, quedó un pequeñito grupo después del gran chasco, después del 22 de octubre. Ese pequeñito grupo fue el que empezó, el que Dios estaba preparando para dar la invitación. Pero Dios quería hacer una obra completa y profunda en sus vidas. Pero pasaron los años y ese pueblo empezó a decaer y a decaer. Y llegó un momento en que ese pueblo, casi en su mayoría, se estaba desviando. Entonces Dios despertó a sus siervos, ahora sí, a dar la invitación. Ya las bodas están preparadas, vengan. ¿Y cuándo fue esa invitación? 1888. Perfectamente, en 1888. Dios levantó a su siervo, el pastor Wagoner y Jones, a dar el mensaje de que el Señor ya venía. De que había que prepararse para las bodas. ¿Cómo se llama ese pastor? El pastor Jones y el pastor Wagoner. John Wagoner, gracias. Dios levantó al pastor John y Wagoner a dar este mensaje. ¿Pero qué pasó con ellos? Miren lo que dice Testimonios para los Ministros, página 91. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Dice, compárese esto que acabamos de leer de Mateo 22:3 con esto. En su gran misericordia, Testimonios para los Ministros, página 91. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Wagoner y Jones. En su gran misericordia, Dios envió ese mensaje. ¿Cuál fue el mensaje? Era la invitación. Otra vez, era la invitación para ir a las bodas. Pero ¿qué pasó con este mensaje? Pasó lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 3. Mas estos no quisieron venir. ¿Qué fue lo que pasó? Testimonios para los Ministros, página 467, aquí dice que los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis no han desaparecido de ninguna manera, dice. No han desaparecido de ninguna manera. Y en Mensajes Selectos, tomo 1, página 276, dice, la falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Wagoner y Jones. Suscitando esa oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia para que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo. Tal como los apóstoles la proclamaron después del día del Pentecostés, fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Mensajes Selectos, tomo 1, 276. Qué triste, hermanos. ¿Qué fue lo que pasó? Se rechazó el mensaje. Se rechazó completamente el mensaje. No quiso ser aceptado. Está pasando hoy igual. El mensaje se rechazó y se continúa rechazando. ¿Por qué?
Porque el Señor no ha venido. Porque si se hubiera aceptado ese mensaje, ya el Señor hubiera venido. La hermana Joy lo dice claramente. Miren ustedes, un día de esto vamos a tener un estudio acerca de cómo algunos están diciendo que el Señor viene en el año 2031. Y que era una fecha que ya Dios tenía ya lista y que lo sacan con asuntos proféticos. Pero la sierva del Señor dice que el Señor quería venir ya, desde antes. Ya el Señor quería venir. Y el Señor no viene, no ha venido porque su pueblo todavía no se ha preparado. Porque todavía no nos hemos preparado como pueblo. Y Dios hace un llamado. En el año de 1888, Dios se hace el primer llamado al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Lo que pasó en la parábola que dice, los invitados no quisieron venir. Pero la parábola dice que hay una otra invitación, una segunda invitación. Y que después de esa invitación ya no queda más invitación para el pueblo corporativo. Ya no hay más invitación. Ahora yo me pregunto, les pregunto yo a ustedes, ¿será que esa invitación ya fue dada? Porque si esa invitación ya fue dada, la iglesia adventista como pueblo adventista no va a ser la que va a dar la invitación a los gentiles y al mundo. Va a ser otro pueblo, pero la iglesia adventista como pueblo no. Hay chance individualmente para cada uno de los miembros, pero ya como corporación, ya corporativamente hablando, ya la iglesia adventista rechazó los dos últimos mensajes, las dos últimas invitaciones. Y si ya las dos invitaciones fueron rechazadas, ya no hay una tercera invitación para el pueblo corporativo. Ahora lo pregunto. De hecho, además de eso, hay otra situación. La iglesia adventista actualmente se encuentra actualmente, no digo desde hace poquito, actualmente se encuentra en reuniones ecuménicas con Babilonia, la madre de las rameras. Imagínate que desde el 2002 o antes ya venían reuniones. Entonces, ¿qué más rechazo puede haber si ya se encuentra si desde hace años se encuentran esas reuniones ecuménicas, conversando, dándose la manita, dándose abrazos? ¿Qué más rechazo puede haber que ese? Entonces quiere decir mi hermano Fernando, que mi hermano Rafa, ya te puse otro nombre. Rafa, eso quiere decir, mi hermano, que si ellos están en reuniones ecuménicas, quiere decir entonces que ya, si han caído tan bajo, quiere decir que ya la segunda invitación ya la rechazaron. Gerson. Sí, mi hermano. Disculpe ahí la interrupción. No se preocupe, mi hermano. La iglesia empieza a predicar desde sus púlpitos, que no se puede dejar de pecar. Esa segunda invitación, a mi parecer, ha sido rechazada inmediatamente en el momento de decir, vamos a pecar hasta que Cristo venga. Completamente de acuerdo, así es. Completamente. Así es, mi hermano. Así es. Y yo les voy a decir, hay una fecha exacta cuando la iglesia rechazó esa segunda invitación. Y esa fecha es 1950. Y ustedes me van a decir, ¿por qué? Porque alrededor de esa década del 50 pasan muchas cosas alrededor de la iglesia adventista. Número uno, hay dos pastores, el pastor Wyland y el pastor Short, que son dos pastores adventistas, que tienen, movidos por el Espíritu Santo, ellos urgen a la organización, fueron directamente a la Asociación General a pedirles que se reexaminara el mensaje de 1888, porque había sido un mensaje rechazado y había sido un mensaje que Dios había dado y que era un mensaje que es el mensaje de la justificación por la fe, que es un mensaje que aceptado, es un mensaje que va a preparar a la iglesia para todo lo que tiene que ver con el tiempo final y para mantenerse firme en todo lo que nosotros hemos creído que va a pasar en este tiempo final y que está pasando. Esos pastores hicieron un documento que se llamaba 1888 reexaminado, que ustedes pueden bajarlo, yo se los puedo compartir para que ustedes lo puedan tener, ese documento que ellos escribieron. Y donde urgieron a la iglesia a aceptar ese mensaje que fue rechazado en 1888.
que ellos sabían que había muchos pastores que decían que no, que era mentira, que la iglesia nunca rechazó ese mensaje, que lo que se hizo fue no darle mucha importancia, pero que realmente no hubo un rechazo. Pero que lo que está sucediendo claramente se nota de que sí hubo un rechazo completo a lo que sucedió. ¿Qué fue lo que pasó? Larga la historia con estos pastores. Fue rechazado lo que ellos dijeron y les dijeron que no era importante lo que ellos estaban presentando. Pero a la par de lo que sucedió en esto en 1850, a la par de lo que estaba sucediendo, vinieron dos pastores evangélicos, el pastor Van House y otro pastor, que se reunieron con los pastores para hacerles algunas preguntas, porque ellos consideraban a los adventistas como que eran una secta, porque iban a hacer un libro acerca de esto. Se reunieron con ellos y hicieron un documento, un libro que se llama Preguntas sobre Doctrina, donde echaron abajo muchas de las doctrinas que nosotros como adventistas siempre habíamos creído. Entre ellas, la naturaleza humana de Cristo, entre ellas, el juicio en el cielo, entre ellas, la perfección de carácter, entre ellas, la obediencia perfecta que es posible con el poder de Dios. Todas esas verdades fueron echadas abajo. Entonces, la segunda invitación fue rechazada. Y yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que ya no va a haber una tercera invitación para la Iglesia Adventista como corporación. Ahora la invitación es individual. Ahora la invitación es a cada uno de nosotros. En Eventos de los Últimos Días, en la página 213 dice, en las iglesias adventistas del séptimo día, habrá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no obrará en favor de aquellos que no se han humillado ante el Señor, ni abierto la puerta del corazón mediante la confesión y el arrepentimiento. En la manifestación de ese poder que ilumina la tierra con la gloria de Dios, solo verán algo que en su ceguera considerarán peligroso. Vean ustedes. O sea, los miembros de la iglesia y los dirigentes de la iglesia dicen que verán el movimiento que va a ser lleno del Espíritu Santo como algo peligroso. Dice, lo que verán es algo, y entonces dice, lo considerarán peligroso, algo que despertará sus temores y se afirmarán para resistirlo. Debido a que el Señor no actúa de acuerdo con sus ideas y sus expectativas, se opondrán a esa obra. Porque dicen, ¿no deberíamos nosotros conocer el Espíritu Santo cuando hemos estado en la obra por tantos años? Porque ellos no respondieron a las amonestaciones y ruegos del mensaje de Dios, sino que decían persistentemente, somos ricos y crecidos en bienes y no tenemos necesidad de ninguna cosa. Noten ustedes, el llamado les será dado, pero ahora individualmente. ¿Pero qué pasará? ¿Qué pasará? Finalmente, ellos van a rechazar la luz como que es algo peligroso. ¿Peligroso para qué? Para sus iglesias, peligroso para perder su poder, su liderazgo. Por eso lo van a ver peligroso. Porque no va a ir por los canales que ellos consideran. Por eso lo llaman peligroso. Pero yo quisiera que nosotros veamos algo que tiene que ver con nosotros. Después de que todo esto ha pasado, después de 1950 para acá, se han levantado en la iglesia adventista un montón de grupos, un montón de movimientos, un sinnúmero de movimientos independientes donde cada uno de ellos alega ser el movimiento enviado por el Señor. Pero si nosotros hacemos un examen cuidadoso, lo que nos va a revelar es que ninguno de ellos cumple con las especificaciones que la profecía presenta. Porque solamente un movimiento viene con el poder del Evangelio. Solamente el poder de Dios en la vida de los que aceptan la invitación puede establecer la justicia perdurable y quitar el pecado del corazón del pueblo de Dios.
Así que tenemos nosotros un gran peligro ante nosotros, porque al conocer nosotros que ya la iglesia como corporación ya rechazó el primer llamado y el segundo llamado, pero ahora hay un montón de movimientos que alegan ser el movimiento verdadero. Ahora encontramos una infinidad de movimientos, con infinidad de tipos de mensajes, con infinidad de tipos de doctrinas que están presentando, y todos alegan ser el verdadero movimiento de Dios. Ahora, yo les pregunto, mis queridos hermanos, ¿cuál es el verdadero movimiento de Dios? Ahora vean lo que estoy hablando. Estoy hablando de un movimiento, no estoy hablando de un grupo, no estoy hablando de una iglesia, no estoy hablando de un movimiento. Yo no sé si ustedes entienden lo que significa un movimiento. La iglesia adventista empezó como un movimiento, el movimiento milerita, el movimiento de 1844, el movimiento adventista, que se formó después, el movimiento adventista, y terminará como un movimiento. Pero, ¿qué es un movimiento? Porque ahora resulta que han salido un montón de grupos allá. Todos son el pueblo de Dios. Todos esos grupos ahora son el pueblo verdadero. Ahora todos alegan. Antitrinitarios, los que guardan las fiestas, los que guardan los que guardan los sábados lunares. Un montón de movimientos habidos y por haber que hay. Y ahora nosotros, por estar supuestamente aparte, pensamos que estamos mejor porque no estamos allá. Y no estamos mejor. Porque si el rey entra y ve el vestido que nosotros tenemos, la pregunta es, ¿estamos vestidos nosotros con el vestido de bodas? ¿Lo tenemos? ¿Tenemos el vestido de bodas? ¿Será que el carácter de Cristo está en nuestras vidas? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál es el movimiento de todos los que alegan ser movimiento? El primer movimiento que se separó de la iglesia adventista allá por la Primera Guerra Mundial, fue el movimiento de Reforma, y ese movimiento alega ser el verdadero, y después han venido un montón, ahora no, son incontables. Y cada vez salen más movimientos. Y todos los movimientos dicen ser el verdadero movimiento. Todos. ¿Cuál es el movimiento, mis queridos hermanos? Y saben ustedes, si usted hace un análisis a todos estos movimientos, usted se va a dar cuenta que tienen el mismo carácter hipócrita y fariseo de la iglesia de la cual salieron. El mismo carácter. Hipócrita y fariseo. Yo lo que entiendo es que como igual en la parábola que se hicieron 2 llamamientos corporativos y luego el siguiente era personal, igual es ahora. Ahora es personal. Ahora no es donde usted esté o con quién esté o con quién se reúna o no se reúne. El asunto es si yo acepto la invitación. Así es. Ahora miren ustedes, Dios está haciendo un llamado individual ahora a las personas que están en todos los diferentes movimientos, inclusive en el movimiento corporativo, y en todos. Dios está haciendo llamados individuales y Dios está preparando un pueblo que va a ser el movimiento final. Ese movimiento es el que dará la invitación final. Pero ese movimiento que se va a formar, o que se está formando, que Dios tiene ya formado, no está hecho de acuerdo a las expectativas que nosotros tenemos, sino que está hecho en base a la prerrogativa y soberanía de Dios. Dios es el que lo forma de acuerdo a su propio criterio, de acuerdo a los elegidos que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Él elige en base al conocimiento que Él tiene de quién es el que le va a obedecer y quién es el que va a responder a su llamado. Él respeta la decisión individual de cada uno. Y en base a ese conocimiento que Dios tiene, Dios está en este momento preparando ese movimiento. Ese es el movimiento final de Dios. Y ese movimiento se va a vestir con las ropas sin mancha, de un carácter sin mancha en su vida.
y ese movimiento terminará la obra en esta tierra. Es el movimiento, ese movimiento, ¿saben qué? Hoy en día ustedes van a los diferentes movimientos y es cada quien lo que yo creo, lo que yo pienso. Y el movimiento final de Dios no va a ser lo que yo creo, lo que pienso, sino lo que la palabra de Dios dice. No es lo que a mí me gusta, sino lo que Dios quiere que yo haga. No voy a conformar mi vida a lo que yo quiero, sino lo que la palabra de Dios quiere que yo haga. No es lo que a mí me gusta, sino lo que a Dios le gusta. Ese movimiento va a ser un movimiento que va a darle la honra, la gloria solamente a Dios. No se va a dar la honra y la gloria a sí mismo. Es un movimiento que va a estar dispuesto a obedecer a Dios porque el poder de Dios está en su vida, porque Cristo en él va a ser la esperanza de gloria. Es un movimiento que va a depender de los planes completos y totales de Dios. No va a ser un movimiento que va a tomar la prerrogativa del ser humano, donde el ser humano es el que hace los planes y es el que dice dónde vamos y qué hacemos. No, ese movimiento va a depender sola y completamente de lo que Dios quiere que haga. Obviamente, individualmente, ese movimiento, cada uno de los miembros de ese movimiento va a ser un pueblo que va a ser la voluntad completa y expresa de Dios. Se va a alimentar como Dios quiere que se alimente. Se va a vestir como Dios quiere que se vista. No es lo que a mí me gusta, no es lo que yo quiero o lo que yo creo, sino lo que Dios quiere que yo haga. Ese movimiento va a vivir en base a que hay un juicio en el cielo, donde están las bodas. Y bajo esa premisa va a vivir una vida con su mente puesta en lo que Cristo está haciendo en el cielo y preparando su vida para lo que el pueblo de Dios debe ser aquí en la tierra. Ese es el movimiento que Dios quiere. Así que no es la Iglesia Adventista Movimiento de Reforma, no es la Iglesia Adventista de Séptimo Día, no es la Vara del Pastor, no es el movimiento aquel o el movimiento aquá, no es la Iglesia Adventista Libre, es el pueblo que Dios prepara para este tiempo. Ese es el pueblo que Dios quiere. Ahora, ahí está la invitación. Te estás preparando para ser parte de ese pueblo, mi querido hermano. Dios te está invitando. Este es el momento para aceptar esa invitación. Amén. Hay que dejar de hacer lo que se estaba haciendo, sí. Los negocios y todas esas cosas, hay que dejarlas de lado para ser parte de este movimiento que Dios quiere formar en este tiempo final. El movimiento fiel de Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, la página 10, en el primer capítulo, la página 10 dice: desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Ese es el movimiento, las almas fieles, el pueblo fiel. Ahora, el llamado de Dios para nosotros hoy, ¿cuál es? Dios está haciéndonos un llamado. Y el llamado que Dios hace a su pueblo hoy es: dame, hijo mío, tu corazón. Ese es el llamado. Dios nos está llamando a las bodas. Y nos da la invitación y nos da el traje. Eso es un regalo. Esas son buenas nuevas. Él nos da el poder para obedecerle. Dios quiere hacer de nosotros ese pueblo final que terminará la obra en esta tierra. Ahora, yo quiero, vamos a terminar con un himno. Y mientras estamos cantando, estamos entonando este himno. Con sin igual amor, Cristo me ama. Yo quisiera que al estar meditando en este himno y pensar en el amor que Dios tiene para con nosotros, pensemos que Dios nos está invitando a cada uno. Esta es una invitación especial que Dios está haciendo. Y que respondamos a ese llamado que Dios nos hace hoy para entrar en las bodas. Para entrar en las bodas del Cordero.
palpita de gozo, gozo. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos porque al estudiar esta parábola, esta tremenda parábola que nuestro Señor Jesús nos dio, podemos ver plasmado tu amor y misericordia para con tu pueblo. Tú eres un Dios de misericordia y de verdad. Y has dado a tu pueblo la oportunidad para aceptar tu invitación. Y Señor, hemos sido negligentes. Muchas veces hasta con nuestros actos y nuestra vida hemos rechazado esa maravillosa invitación que tú haces a nosotros. Pero hoy como pueblo, queremos aceptar esa invitación que tú haces a cada uno. Y queremos aceptar también el poder que tú nos das a través del Evangelio para vivir una vida santa y perfecta delante de ti. Sabemos que es posible porque tú lo has dicho y tú no mientes. Sabemos que es posible porque tú eres fiel y porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Gracias, porque este maravilloso mensaje sabemos que si lo aceptamos en nuestra vida con fe verdadera, este maravilloso mensaje nos dará la victoria y podremos nosotros vivir para siempre contigo en las mansiones celestiales y en el reino eterno. Señor, gracias porque sabemos de que tú estás siempre con nosotros y hoy por la fe aceptamos esa invitación para ser parte del movimiento final que será el que termine la obra en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.